Bueno, siendo que Dios no deja inconclusas sus promesas, también de lleno podemos decir que se preocupa, o mejor dicho, se ocupa por el que se ha perdido y se goza con el que se encuentra y con el que se recupera. Así que levantar a una alma perdida y construir su vida espiritual y quitar los obstáculos y las piedras que alguien pudiera tener, de eso se trata. Dios quiere construir nuestras vidas. El problema es que a veces nuestra percepción de Dios y lo que Él quiere hacer en nosotros no coincide con lo que nosotros entendemos que sería bueno para nosotros y que sería lo que pues, nos alivianaría o nos construiría, pues nos bendeciría, como decimos, a ver, bendiciones jóvenes para todos, y lo que tú ocupas o ubicas como bendición de Dios para tu vida, igual no es el plan de Dios. Déjeme decirlo de otra manera. En un mundo donde cada quien tiene derecho a su opinión, hemos caído en el terreno de nadie, en la tierra de nadie. Y no creo que a ninguno de nosotros, en términos reales, nos guste estar en tierra de nadie. Necesitamos un camino, queremos unas señales o señalética, algunos anuncios que nos digan por dónde, incluso a qué velocidad es correcto viajar o no. Y luego, ¿cuáles serían los peligros, posibles peligros que alguien pudiera encontrar en algún camino? Eso te da cierto marco de seguridad, y cuando no los tienes y ves nada más un descampado frente de ti de kilómetros, de millas, de acres delante de ti, de miles de kilómetros, sí es atemorizante. Por eso cuando pensamos en las promesas de Dios, esas promesas son como los anuncios, y cuando habla de los requisitos para sus cumplimientos, es como el camino. Y cuando entendemos de los posibles peligros de las advertencias de olvidarse de Dios, olvidarse de sus promesas, olvidarse de nuestra identidad, es la manera en la que uno puede llegar a perder esas promesas de nuestro Dios. Y hay una historia en la Biblia donde todos sabemos que Jesús resucitó a Lázaro. Todos lo sabemos, ¿no? Y llevándolos acá a este tema, quiero decirles que Jesús resucitó en el Nuevo Testamento documentado antes de su propia resurrección a 3 personas. Y esto conectado con las promesas es un claro, categórico cuidado y protección de Dios, donde Dios no deja inconclusas sus promesas, y en donde en un desierto, que podrías pensar que la vida es un desierto y que vamos haciendo caminos y poniendo señalética, las promesas van pavimentando nuestro camino. Pero hay 3 personajes, personas, seres humanos, que Jesús resucitó en el Nuevo Testamento. Uno fue una niña, joven, por cierto. Luego un joven, el hijo del principal de la sinagoga. Pero también resucitó a Lázaro. Así que, ¿cuál es la distinción para la promesa de la bendición de Dios en estas 3 personas, y que podamos transportar este ejemplo a través de toda nuestra meditación, predicación, enseñanza de esta noche? Los 3 estaban muertos, y no hay diferencia entre la muerte de una y otra persona. La diferencia estriba en el grado de descomposición de la persona por el tiempo que ha pasado después de su muerte. Pero la diferencia también está en la edad de la persona, si lucía como niña, o lucía como joven, o se veía como adulto, que es el caso de Lázaro. Pero la promesa, el principio, lo que iba a regir la vida de todos, era uno solo. Dicho de otra manera, aunque estemos todos en el valle de sombra y de muerte, y vayamos por los mismos caminos, y nosotros que somos tan diferentes, la promesa de Dios, si cumplimos el requisito de seguirlo a Él, aplica igual para todos. ¿No es un motivo de gozo eso? Así que miren, vamos a entrar a la historia y vamos a leer, para que va a aparecer allí proyectado en sus pantallas, del Evangelio según San Juan, lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Juan, el capítulo 11, el versículo 32, de la versión Reina Valera revisada. Hay muchas versiones de la Biblia, aunque no decir versión quiere decir que diga algo diferente. Dice lo mismo, pero con otras palabras. Así que dice el versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, categórico, no habría muerto mi hermano.
Ahora, yo quiero, por eso está subrayado y quiero que nos quedemos allí y que lo que estemos leyendo particularmente hoy del Evangelio de Juan, de este que compone el Nuevo Testamento, la Biblia, lo que llamamos la Biblia, nos vaya dando claves, palabras guía, si hubieses. Es que si estás hablando de Jesús, se entiende el punto, ¿no? El hombre. Pero si lo aplicas a Dios y recuerdas que Dios está en todas partes, si hubieses estado aquí. Ahora, la manera en la que quiere captar la presencia de Dios, eso es otra cosa, porque Dios está en todas partes y hace salir su sol sobre justos e injustos, igual llover sobre justos e injustos, y Él nos acompaña a los que le seguimos donde quiera que vayamos. Y es más, hay otra promesa, porque estamos hablando de las promesas, que Dios no deja inconclusas sus promesas, que donde están congregados como iglesia 2 o 3 personas en su nombre, la promesa es esta: Jesús está en medio de nosotros. Así que lo que podemos decir y afirmar aquí es que la presencia de Dios llega a nuestras vidas y se manifiesta de una manera milagrosa de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a las circunstancias, pero también y sobre todo de acuerdo a su voluntad, perfecta voluntad, que va a intervenir y va a atravesarse, pero de acuerdo no a lo que nosotros esperamos, sino a lo que Dios quiere. Y de aquí está la promesa, que tiene ciertos requisitos. O sea, aquí hay que leer las letras pequeñas en el contrato, ¿no? Cristo dijo: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Promesa del acompañamiento de Cristo. Pero ¿cuáles son las letras pequeñas? Que donde están congregados 2 o 3 en el nombre de Jesús, 2 o 3 en el nombre de Jesús. Quiero repetir esa última parte. En el nombre de Jesús. Esas son las letras pequeñas. He aquí yo estoy con vosotros ahí, en ese momento, donde están 2 o 3 congregados en su nombre. ¿Cuál es el requisito? Congregarse, pero hacerlo en el nombre de Jesús, no para nosotros. Conexión Vida, Iglesia Bautista, no es para nosotros. En el nombre de Jesús, es para Dios y para conectar a otros con Cristo Jesús. Así que si hubieras estado aquí, si limitamos a Dios en la persona de Jesús físicamente y claro, geográficamente, por lo tanto, pues el reclamo era válido, pero si pensamos en Dios y su promesa de estar con nosotros, está completamente equivocado, porque Dios promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Dios promete visitarnos, porque aquí yo estoy, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, la promesa es esta: aquí yo estoy en medio de vosotros. Miren, pero siguiendo con nuestra lectura, dice el versículo 33, Jesús entonces, después de escuchar las palabras de María, es Marta la que primero llegó, ahora es María. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, o sea, había gente llorando, la siguiente palabra que está en amarillo, se estremeció en espíritu y se conmovió. Entonces, nos queda claro que Dios no deja sus promesas inconclusas. Dios está al pendiente de nosotros. Y estas palabras que califican la persona de Jesús habla de sentimientos. Pero les tengo buenas noticias, porque cuando hablamos de Dios, que es Jesús, y no solo Jesús visitando a los hombres para Dios acercarse a nosotros, son palabras de emociones, estremecerse y conmoverse, y eso le da un toque de profundidad a las promesas, a las directrices, a la voluntad de un Dios personal que ha prometido estar, lo más importante, con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta reunión lo vamos a trillar hasta el cansancio, y donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, aquí yo estoy en medio de vosotros, pero lo hace no rutinariamente, ni por obligación porque ha empeñado su palabra. Lo hace con toda la intencionalidad de alguien que siente, que piensa, que se interesa, que experimenta, que tiene designio propio, que a la vez escoge, porque estamos hablando de una persona. Y eso de estremecerse, ustedes saben, amigos y familia, iglesia aquí reunida, todos los que nos lleguen a acompañar en esta transmisión aún diferida, que cuando hablamos de estremecerse, ese es otro nivel. Y Dios piensa así de nosotros, nos anhela celosamente. Dios nos quiere para Él. Él quiere que nosotros seamos sensibles a su voz para nuestro propio beneficio. Y por eso Jesús, cuando sabe lo que ha pasado, cuando la ve llorando, cuando ve llorando a todo el mundo,
se conmovió. ¿A qué grado se conmovió? Miren, el versículo 35 de la misma porción de Juan 11 dice, el versículo de hecho más corto de toda la Biblia, Jesús lloró. Ahora, quedémonos un poco antes de hablar del llanto de Jesús, por la situación, los sentimientos de todos alrededor, por la muerte de Lázaro, su amigo, y el reclamo que pareciera como que Dios, Jesús, había cortado sus promesas y las había dejado inconclusas. Y no era nada de eso. Sin embargo, Cristo se estremece, se conmueve y ahora llora, pero es Jesús. Jesús quiere decir que era todo Dios y todo hombre. Pero lo más maravilloso de todo lo que estoy diciendo es que no solo Jesús era todo Dios y todo hombre, sino que Cristo Jesús vino y trajo consigo la gracia y la verdad en expresión perfecta, plena y a cabalidad 100%, no en equilibrio, sino todo gracia y todo verdad. Y allí el Dios, que es el Dios invisible, se hizo visible. Y el Dios omnipotente se hizo limitado a la realidad de tener que caminar en el cuerpo de una persona que se llama Jesús, porque Cristo era todo Dios y todo hombre, pero no olviden, todo gracia y todo verdad. Yo no puedo alcanzar, porque obviamente no estoy pensando ni sintiendo por Jesús, nuestro Señor y Dios, lo que implicaba tener esa realidad de Dios en el cuerpo de un hombre y luego dejar salir la humanidad para cumplir sus promesas de identificarse con nosotros, porque cuando hablamos de tener un Salvador, la promesa era, he aquí que os envío un Salvador. Esto es Cristo el Señor. Y acabamos de pasar la Navidad, y si hubiera nacido el 25 de diciembre Jesús, el niño Jesús tiene por lo menos 3 semanas, 2 semanas, y ya estamos en otro canal. Pero este Dios se sigue interesando después de haber nacido y llegado a la estatura de 33 años. Es aquí cuando Cristo llora, y llora por ti, y llora por mí, y se interesa por nosotros, a tal punto en donde sus sentimientos están comprometidos con lo que tú y yo hacemos todos los días. Sigamos con la historia. Dice ahora el versículo 36, está en los espectadores y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. ¿Notaron? Mirad está en rojo. Es como, presten atención, dense cuenta de lo que está sucediendo aquí. Esto es para como ponerlo y anotarlo o remarcarlo. Y calificaban al poner atención una característica, amor. A lo mejor no te has detenido en el hecho de saber que Dios te ama. ¿Saben que a algunos hoy les molesta decir o les molesta que digamos que Dios ama a los pecadores? Hay gente que se molesta por eso. Pero ¿saben? Dios ama a los pecadores. No ama que peques, o no ama que te portes mal, o no ama que estropee mi vida, que me equivoque. Él quiere construir nuestra vida. Y aquí viene otra promesa de acuerdo al amor de Dios, porque Dios no deja inconclusas sus promesas. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Otra vez, lo estoy diciendo, Filipenses 1:6, hablando de Dios, Filipenses, una epístola, Pablo le escribe y les dice a los de Filipos, a los filipenses, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que Dios, no solo de Lázaro, que estamos hablando aquí, y de María y de Marta, nos ama, y entonces la gente al observar puede decir, sí, Dios nos ama, porque Cristo vino a este mundo para entregar su vida por nosotros. Y ese es un lenguaje de amor, no son solo palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto, a manera personal, es que yo puedo tomar la decisión de seguir a Jesús porque Él me ama y ha comenzado una obra, porque Dios no deja inconclusas sus promesas, que va a terminar hasta que Cristo me llame a su presencia. Pero siguiendo con nuestra historia, y ahora partiendo y segmentando un grupo, y algunos de ellos dijeron, aquí viene el reclamo humano, no podía este que abrió los ojos al ciego, fíjense, ¿no? Vieron eso, o sea, vieron que el ciego vio, para que se quede claro, haber hecho también que Lázaro no muriera. Varios puntos para reflexionar. No podía los mexicanos somos bien sentiditos, ¿no? Pero fíjense de quién está hablando, este es Jesús, pero es una crítica, y están diciendo, sí, abrió los ojos de un ciego, pero no podía haber también hecho que Lázaro no muriera. ¿No es cierto que nosotros a veces tratamos así injustamente los propósitos y los designios de Dios?
El contentamiento es parte de nuestra relación con Dios. Y el hecho de la suficiencia de Dios en nosotros es otra promesa. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la suficiencia de Dios está que para nosotros el hecho de estar con Dios, el hecho de leer su palabra, el orar y seguirlo, independientemente de nuestras circunstancias, debería ser grandioso y para nosotros algo que nos realiza como personas. Sin embargo, siempre estamos diciendo, ¿y por qué no? ¿Y por qué le dieron a él? ¿O por qué le quitaron a ella? ¿Y en qué momento él avanzó? ¿Y en qué momento yo me quedé? No podía o sea, yo quiero tener todo lo que otros tienen, pero la voluntad de Dios es perfecta. Y entonces aquí tenemos otra promesa. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, esas son las letras pequeñas, que os ruego que te entregues para hacerlo más fácil, más llevadero en una vida que no necesitas morir por Cristo, sino Cristo quiere que vivas para Él en sacrificio vivo, que vivas de una manera correcta, santa, y entonces para que compruebes cuál es la voluntad perfecta de Dios, agradable y perfecta. No solo perfecta, agradable y perfecta. De manera que pues parece una desgracia aquí y parece que se dejó inconclusa la voluntad de Dios o su promesa de la amistad y de la bendición de Dios en Lázaro. Está muerto Lázaro y la crítica mordaz alrededor dice, está, Dios nos falló porque ha dado vista a los ciegos, pero ¿y Lázaro? ¿Y su amigo? ¿No es cierto que lo amaba? Vimos cómo se conmueve por él. Pues, ¿por qué no lo dejó sano? ¿O por qué no lo sanó antes? Bueno, pues una vez más, amigos, Jesús profundamente estremecido, conmovido otra vez, ahora con el versículo 38, vino al sepulcro, está la crítica, la gente, así somos la gente, donde se suman las masas, se restan las razones y se suman las emociones, no estás pensando bien, no hay alguien que dé claridad, no hay alguien que tenga objetividad, todos se dejan llevar y arrastrar por el interés humano, pero Dios está en lo dicho, sus promesas no son inconclusas. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, eso era lo normal, cavar sepulcros en las cuevas y luego rodar piedras grandes para taparlas una vez que ponían un cuerpo allí y tenía una piedra puesta encima. Y dice el versículo 39, siguiendo con nuestra historia, dijo Jesús, está en rojo, quitad. Aquí está el desafío, estas son las letras pequeñas. Tienes que notar y leer aquí el asunto para las promesas de Dios. Quitad la piedra. Solo Jesús, que es Dios, sabe lo que va a hacer. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque es de 4 días. Hay una palabra muy peculiar en México para hablar de y he de ya. No decimos así en México, decimos de manera diferente, pero aquí huele mal, está en descomposición, se está echando a perder. 4 días, o sea, no queda duda que está muerto. Y entonces, ¿dónde está la promesa de Dios? ¿Dónde está el hecho de que los que siguen a Jesús no van a morir? ¿Dónde está el hecho de los que siguen a Jesús no van a enfermar? No sé quién les dijo eso, pero así piensa la gente. Aquí está, los que siguen a Jesús, todo les va a ir de lo lindo y siempre les va a ir bien. Esa no es la promesa. Pero miren, para corregir algunas de esas cosas que la gente piensa mal, todos los que quieran vivir en Cristo Jesús piadosamente, padecerán persecución. Esa es una promesa, de hecho es una aseveración. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que no hay tal cosa de que si sigues a Jesús no morirás o no te va a ir mal o no vas a enfermar. La promesa va más en otro orden de ideas, porque la promesa es que cuando tú estás en Cristo Jesús tendrás vida eterna, no vida terrena eterna, vida espiritual eterna, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, a los que le han pedido perdón a Cristo, reconociendo sus pecados, a los que han tenido, me quiero incluir, a los que hemos tenido la humildad de decir, Señor, reconozco que soy pecador, porque la promesa dice que todo aquel que confiese el nombre de Jesús será salvo, y la salvación no es de morir físicamente, no es de enfermar, no es de tener alguna vicisitud o alguna situación que lo detenga en esta vida para tener una vida, entre comillas, completa. No, la salvación es la promesa y eso es lo que Dios no deja
inconcluso. Así que aquí está la realidad. Lázaro ha muerto, qué bueno que conocen este tema. Y dice el versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho? A ver, póngalo en grande así para que se vea completito y que ayúdenme a leer, por favor. Ahora sí los leo yo. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Está así un poco retórico el asunto, pero así es. No te he dicho. Fíjese que conecte esto con cada promesa, con cada evento, con cada vez que Dios ha dado y dicho algo en relación a tu vida, a mi vida, de manera específica para bendecirnos. Y conéctenlo no solo con las promesas, que Dios no las deja inconclusas las promesas, sino que las promesas están allí para que sean reclamadas, visitadas, abordadas por nosotros. Dios ha dicho algo de ti que tú necesitas descubrir. Dios ha dicho algo de mí que necesito descubrir, que tengo que caminar y ver y leer las letras pequeñas de todas aquellas promesas que están para nosotros en Dios, en su palabra, que necesitas asistir a una iglesia, que necesitas reunirte con un grupo para que en grupo descubras el plan perfecto y maravilloso de Dios para tu vida y que entonces de alguna manera tú puedas decir, Dios ha dicho. Miren, estudiábamos ahora recién este miércoles en Reinicio algo del libro de Nehemías, y Nehemías en el capítulo 1 le dice a Dios, Señor, tú dijiste que si nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios, tú dijiste que si nos volvíamos y regresábamos a ti de todos los confines de la tierra, tú nos traerías de regreso a esta tierra y nos libertarías y quitarías de nosotros a nuestros opresores y nos harías otra vez una nación grande, boyante, y nosotros tendríamos la bendición de ser bendición. Dios, tú lo dijiste. Y es que Nehemías, después de orar 4 meses, estaba en posición de recordar que Dios no deja sus promesas inconclusas, que los que dejamos las promesas inconclusas somos nosotros por no hacer la contraparte de ponerse en el lugar donde Dios te puede bendecir. Así que el lugar donde Dios te puede bendecir es cuando reconoces, cuando te arrepientes, cuando cambias, cuando te disciplinas. Déjame incluirme también, cuando nos disciplinamos, cuando cambiamos, cuando nos arrepentimos, cuando sabemos qué son las cosas por las cuales tenemos que caminar para que Dios nos bendiga. Pero no es el único ejemplo, Nehemías, esto que estamos diciendo, cuando le dijo Dios a Marta, no te he dicho. Fíjense que Jacob, que era una persona no muy buena y que está allí en la Biblia también, era una persona que era algo tramposa, algo mentirosa, algo ventajosa, algo. La lista es grande, algo. Pero Dios le dijo, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. De verdad, iglesia, de verdad, familia, de verdad, amigos, de verdad que Dios ha dicho algo de nosotros. Nos toca a nosotros descubrir qué es lo que ha dicho Dios. Hay muchas cosas genéricas y muchas promesas muy claras, pero al tomar las promesas claras se comienza a caminar un caminito en una vida que es como un desierto, pero se dibuja delante de nosotros un camino, una señalética y todos los alicientes de Dios como para que sigamos caminando por ahí. Sigamos con la historia. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así que lo que necesitas aquí es creer. Necesitas creer, necesitas apropiarte, necesitas echar mano de Dios, necesitas en alguna manera obligarte. Saben que hay gente que le gritó a Jesús, ayúdame a creer, dame fe. Porque ya sabemos que los hombres somos gravitacionalmente tendientes a alejarnos de Dios. No somos tendientes a acercarnos a Dios, ni los que seguimos a Jesús. Hoy tuvimos una junta aquí, el staff, y decíamos en la junta, ¿verdad que la gente sabe cuando se porta mal, que no le tienen que decir que miente? ¿Verdad que la gente sabe cuando se porta mal, que no le tienen que decir si roba? ¿Verdad que la gente sabe cuando en su corazón está frío y dice, no, pues no voy y no me reúno? ¿Verdad que sabemos todos? Y entonces, ¿cómo voy a creer? ¿Cómo me voy a apropiar de las promesas de Dios y de la vida en Cristo Jesús? Tiene que ver con una actitud. Por cierto, Juan Berekin escribió un libro que voy a obtener y voy a conseguir, es Checa tu actitud.
Checa tu actitud. Ya el título está contundente de inicio, ¿no? Checa tu actitud. Chequemos nuestra actitud. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra y nos perfilamos al final, amigos. Quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, todo sí, gracias te doy por haberme oído. Y esto es testimonio. Miren, ahí está un adverbio de tiempo, que aquí estamos hablando de la transición normal de cómo hace Dios las cosas. Entonces, es un adverbio de tiempo. Entonces, cuando te toque, entonces, cuando sea el cumplimiento del tiempo, que es otra promesa. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y si somos hijos, por ahora podemos clamar por el Espíritu: Abba Padre, o Dios es nuestro Señor, nuestro Padre. Esa es otra promesa, de manera que Dios trabaja en el tiempo. Entonces, cuando vienen y quitan la piedra, cuando llega el momento de quitar los obstáculos, esa quitar la piedra es como cuando un pecador reconoce su camino y dice: es momento de cambiar. Dios destapa, discúlpeme la palabra, la cloaca de tu corazón, de mi corazón, y todo lo que está allí dice: yo lo voy a sanar, yo lo voy a perdonar, yo voy a hacer una criatura nueva de esta persona, porque me está buscando, porque está arrepentida. Y llegó el momento de levantar un muerto, literalmente, porque aquí estamos hablando de Lázaro muerto, pero los que estamos sin Cristo, cuando estamos sin Cristo, es como estar muerto espiritualmente. Pero la promesa es: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y más que estamos comenzando un nuevo año, Dios no deja inconclusas sus promesas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero entonces tienes que esperar con paciencia los tiempos de Dios. Entonces nos tenemos que ajustar a la agenda de Dios. Y vamos al final. Yo sabía, dice el versículo 42, que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Le dice Jesús a Dios, para que la gente reciba el testimonio. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Imagínate cuando Dios grite tu nombre así, con fuerza, con vigor. Déjeme, no porque estés muerto, pero que llame porque tiene un plan para ti. Y cuando estés en el cielo, que te abra los cielos y que diga: bien, buen siervo y fiel. Entonces, dice el 44, el que había muerto salió. Promesa cumplida. Atada las manos y los pies con vendas, porque estaba muerto, 4 días. Y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces Lázaro recibe la promesa de Dios, tiene que ver con su tiempo, tiene que ver con su plan perfecto. Le quitan la piedra, lo que estorba, lo llama, pero ahora ya está vivo, y entonces ahora hay que quitarle todas las ataduras. Cuando tú recibes las promesas de Dios que Él no deja inconclusas, es para quitarte todas las ataduras. Que si estoy triste, que si estoy deprimido, que si nadie me quiere, que me voy a comer un gusanito. O sea, ya es momento para estar en Dios, para decir así categóricamente: la fe nos aproxima, nos acerca, nos conecta de una manera directa con Dios, para que recibamos de Él las cosas que necesitamos, y que todas sus promesas que Él no deja inconclusas en nosotros, déjeme decirlo como lo dice Jesús allí en la Biblia, sean un sí y un amén en Cristo Jesús. No quiero ser religioso, quiero ser categórico. Un sí y así sea. Eso es lo que quiero ser. Entonces tengo varios retos que solo leeré y que ya no explicaremos. Miren, como Dios no deja inconclusas sus promesas, comprende que la gloria de Dios se revela a aquellos que creen. Necesitas creer, necesitas mantenerte creyendo, necesitas ir a una iglesia y sostenerte en una iglesia, pero también reconoce que lo que practicas de la palabra de Dios es lo que trae bendición para ti y los demás. Lo que practicas, no lo que sabemos. Eso es lo que va a traer la bendición y el cumplimiento de las promesas de Dios y su palabra en ti. Pero también reconoce que Jesús es el único camino a Dios. Lo estamos diciendo como la principal promesa de bendición y vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Así que reconoce que Jesús es el único camino a Dios, para que conozcas a Jesús y para que conozcas a Dios. Conoce a Jesús y conoce a Dios. Y entonces
en ese camino de hacerte dueño de las promesas de Dios, porque Dios no deja inconclusas sus promesas, ora y espera los adverbios de tiempo, y entonces se quitará la piedra, y entonces le quitarán las vendas, y entonces espera, porque Dios trabaja en el tiempo. Ora y espera las mayores cosas, sobre todo los que estamos en el ministerio de la iglesia. Y por cierto, no dejes de pedir al Padre personalmente aquellas cosas que necesitas para vivir. O sea, tenemos vida y hacer su obra. Que Dios nos provea en este 2026 de todas sus bendiciones, porque Dios no deja inconclusas sus promesas en nuestras vidas. ¿Y qué tal, amigos? Si así pensamos, Dios no deja inconclusas sus promesas, porque Él se preocupa por el que se ha perdido y se goza con su recuperación. Ahí estamos nosotros, Conexión Vida. Nosotros nos preocupamos por los que andan hoy lejos de Dios y nos gozamos con los que Dios ha rescatado, y que para eso estamos como iglesia, porque Dios no deja inconclusas sus promesas. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo viernes de Fe, Esperanza y Amor.